¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Ya vamos a hablar con el diputado nacional Néstor Pitrola del Frente de Izquierda, originario obviamente del Partido Obrero, de varios temas, ¿no? Pero para empezar la charla con Pitrola, ustedes saben que mañana lunes el señor vicepresidente de la Nación, el licenciado Amado Boudou, tiene que presentarse ante la justicia. ¿Por qué? Porque hubo muchas especulaciones, muchas idas y vueltas. De un lado gritaron truco, del otro lado quiero retruco, del otro lado quiero vale 4, y parece que algunos se quisieron ir al mazo. El que está firme, que parece que no se va a ir al mazo, es el juez. Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias por tu invitación. No, es un gusto siempre charlar con vos. 2 o 3 temas centrales vamos a hablar con vos. Primero, mandar un saludo a Jorge, acá lo puedo mostrar, agradecerle, después lo voy a leer con tiempo esto, que fue un congreso que tuvieron el otro día, ¿no? Claro, en Semana Santa. ¿No? Son las conclusiones centrales para toda una etapa, lo recomiendo mucho. Bueno, lo vamos a leer atentamente, después lo vamos a retar a Jorge si no me gusta. Pero te decía, para arrancar, truco, quiero retruco, quiero vale 4, me voy al mazo, pero finalmente el juez, para vos, ¿está decidido, está firme, o esto último que hizo Boudou fue mojarle la oreja y el juez reaccionó de la manera que reaccionó? No, la verdad que no estoy en la piel del juez. No conozco su verdadera voluntad política y cuán presionable es. Lo que te puedo decir es que encaré a Capitanich en la sesión especial de esta semana para escuchar su informe y fui el único diputado de la Cámara que encaró el tema Boudou. No contestó. No sabe, no contesta, no escucha, ¿no? Lo cual es sintomático. No pueden dar explicación. Porque en la brevedad toqué varios temas, imagínate, toqué Gestant, toqué Club de París, y terminé preguntando hasta cuándo va a sostener la presidencia de la Nación, el gobierno, a Boudou, a un vicepresidente indagado por la justicia por primera vez en la historia argentina. Yo creo que se están acumulando pruebas a las cuales ya le quedan chicos los tipos penales que le están aplicando, que son incumplimiento de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito, ¿no? Le están quedando chicos porque las declaraciones de la familia Chicone, el cruce de llamadas y todo lo demás, dan idea de toda una operación para quedarse con Chicone, ¿no? Y que eso estaba ligado a un Estado que va a ser el gran contratista de Chicone, para imprimir en toda una fase inflacionaria, donde el negocio de la impresión de billetes, podemos decir, es uno de los grandes negocios, ¿no? Que camina a pesar de la recesión. Entonces creo que, bueno, esto es muy grave, el Partido Obrero piensa que se tiene que ir, Boudou se tiene que ir, y bueno, esperemos que vaya adelante la causa. Hoy el PRO no quiere iniciar el juicio político, al menos un sector del PRO. Otros sectores de la oposición están encarando el pedido de juicio político. En ese caso, ¿cuál sería la postura de ustedes? Bueno, tenemos que discutirlo. Nosotros escapamos a cualquier operación golpista, ¿no? Ahora, claro, acá hay un problema de que el caso Boudou compromete al régimen político porque ha sido sostenido por la presidenta desde la primera hora, desde que lo nombró a dedo, y lo sostiene ella especialmente, es muy notable. Luego, la causa abarca a otros grandes funcionarios del gobierno, porque acá Echegaray no puede terminar indemne, ¿no? Cuando la AFIP levanta una quiebra de manera irregular, algo que no lo hace con ninguna empresa, en función de un pedido del Ministerio de Economía. Luego tenemos esta nacionalización trucha, que eso ya compromete a todo un arco político, no solo al gobierno. Obvio, los que le levantaron la mano en la Cámara de Diputados van a tener que rendir alguna cuenta en algún momento. Con la excusa de la soberanía monetaria, una estatización al servicio de encubrir un caso de lavado de dinero, un fraude al Estado. Creo que es una causa muy comprometedora. Boudou se tiene que ir. Si viene el juicio político, vamos a ver la condición, probablemente apoyemos. Néstor, ¿qué está pasando con esta empresa allí en la zona de Escobar? Porque nuevamente la presidenta de la Nación el otro día fue muy dura contra el gobernador Daniel Scioli. Después hubo alguna intervención del ministro Cuartango, de los distintos ministros de la provincia de Buenos Aires, como que la cosa se había solucionado entre comillas, pero ahora parece que no, porque no son los trabajadores que dicen ustedes, son menos. Por otro lado, ahora parece ser que los mandaron a hacer
hasta análisis de sangre a los trabajadores y lo dejaron afuera. ¿Cuál es la realidad de Gestamp? Es todo eso y peor que eso. Porque todo terminó en una revocatoria de la conciliación obligatoria por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Daniel, algo que no tiene antecedentes. Un gobierno que decreta una conciliación y después la revoca sin que se haya solucionado el conflicto, porque no se incorporó ningún despedido. Es un caso escandaloso. Hubo una crisis política, la presidenta verdugueó al gobernador Scioli, eso lo llevó a él, a través de un discurso por la cadena, desde Río Gallegos, lo llevó a él a decretar la conciliación obligatoria. Y todo terminó en una pérfida maniobra porque los trabajadores le creyeron, abandonaron las medidas de lucha, se prepararon para ir a trabajar, fueron a fichar y no lo dejaron entrar. Al contrario, la gendarmería de Berni garantizó, ocupando la planta, el incumplimiento de la conciliación por parte de la empresa Gestamp, que no dejó entrar a los despedidos. Ahora, como bien vos decís, lo mandó a revisación médica. 48 horas después, el gobierno de la provincia, apretado por Débora Giorgi, indudablemente por la presidencia de la Nación, revoca la conciliación obligatoria. Se violó la autonomía provincial y el régimen político ha aniquilado una herramienta de arbitraje. Porque es el cuento del pastor mentiroso. ¿Qué trabajador ahora puede creerle a una conciliación obligatoria si levanta su medida de lucha y después lo engañan? Ahora, lo que es increíble es lo de Scioli, ¿no? Scioli seguir diciéndole al pueblo argentino su pretensión lógica y entendible de ser presidente, pero de que está en el mismo proyecto que la presidenta y 2x3 le hacen pasar un papelón y le pegan cada sacudones que la verdad que no se entiende. Te digo una cosa, Daniel, yo no lo absuelvo porque acá ha sido un complemento, un engranaje de una maniobra pérfida contra un movimiento obrero que lucha por razones dramáticas, porque los puestos de trabajo son el aspecto más crudo, más dramático del ajuste. Y después acá hay 67 trabajadores de 600. La ministra Débora Giorgi dice que eso no obstaculicen a los demás que quedan. Pero si nos echan el 10% de la fuerza laboral en la Argentina, porque recesión hay en toda la industria, el complejo automotor está completamente paralizado. Sí, señor. La UON de Córdoba ya fue al paro general por esto y los delegados de fábrica piden un paro de 48. Hay 150 empresas, solo autopartistas de Córdoba con despido. Si echan al 10%, como dice Débora Giorgi, perdemos 1.600.000 puestos de trabajo, porque la fuerza de trabajo son 16 millones. Perdóname, los delegados de base y el trabajador raso es el que quiere tomar las medidas de fuerza, porque el secretario general de la UON fue durísimo con vos. Dijo palabras que son realmente irreproducibles. Y además, quiero recordar que en este humilde programa, ya por enero, cuando con Néstor y con otros dirigentes y en forma personal, hablábamos de lo que estaba pasando ya en las automotrices, nos decían que hablábamos al Pepe. Lamentablemente tenemos razón. Sí, o como dice Cristina, que somos partidarios del cuanto peor mejor. No. Esa tesis de los montos no la compartió nunca el Partido Obrero. Los socialistas luchamos por la permanente elevación material, moral y política de los trabajadores. Pero además, cuanto más se aplica la política kirchnerista, peor están los trabajadores. Yo creo que a Kicillof le está escribiendo los libretos al Club de París, le está escribiendo, imagínate. Y después terminamos felicitando al rey de España, que fue un lobista de Repsol que nos vació YPF, esta empresa es española, España integra el Club de París, mirá cuántos componentes solo en esta crisis de Gestamp. Creo que lo de Piñanelli habla de una burocracia sindical que está liquidada. Vos no podés dirigir a los trabajadores desde la barra brava, desde ampararte en el Estado aún cuando te pones de espalda a sus reivindicaciones más sentidas, el salario, el problema del impuesto a las ganancias, el problema de los puestos de trabajo, les mata, las tiene todas, porque el salario está perdiendo con la inflación. El impuesto a la ganancia los afectó muchísimo cuando tenían su salario y ahora los echan. Ahora te pregunto, ¿no? Es como que algunos, no los voy a meter a todos en la misma bolsa, porque hay algunos que son realmente para reivindicar, pero es como que los grandes dirigentes del sindicalismo argentino se han quedado con la billetera del gremio, se han quedado con el sello, con las oficinas, pero se están quedando sin la base. Desde luego, es un sindicalismo empresarial, pero es una orientación estratégica desde hace 20 años. Están metidos en los negocios de la tercerización. Claro, porque perdóname, yo cobran por convenios colectivos a la baja. Discúlpame, porque yo hoy escucho a muchos sindicalistas hablar de la época de los 90.
Y el que fue al Mundial de Francia me parece que fue Lingeri, creo que tiene algo que ver con obra sanitaria y con AISA y en su momento con Agua Argentina. Fue del trío que conducían la CGT. O sea, yo los escucho hablar hoy, lo escucho a mi amigo Baldacini también hablar del correo, y él me parece que algo tuvo que ver con las privatizaciones. No. Entonces como que, viste, hay que hacerse cargo. Fue el momento... Yo me hago cargo, yo siempre digo, yo me hago cargo de haber votado a Alfonsín en el 83, no me arrepiento, me hago cargo de haberlo votado a De la Rúa, lamentablemente me tengo que arrepentir, pero acá nadie se hace cargo de lo que hace. No, por supuesto, no. Y lo alarmante es que Piñanelli responde con el lenguaje de Pedraza. Está tratando de intimidar a la base de su propio gremio, porque están cuestionados muchos de ellos, nuevos cuerpos delegados, muchos de ellos vienen a la izquierda, porque es toda una juventud que no aguanta más esta burocracia sindical. Y hay un fenómeno más de fondo también de superación del peronismo. Aquello de la identidad peronista de la clase obrera en las nuevas generaciones está perdido. El Frente de Izquierda está creciendo en todos los planos, sindical y político. Hemos hecho una elección extraordinaria en la elección de la CTA Micheli. Sí, señor. Es en los gremios de las 5 centrales. Creo que hay una vieja dirigencia que está agotada y lo alarmante es que han reunido a la Confederación de Gremios Industriales para discutir la infiltración de la izquierda. ¿Te suena? Los términos del loperreguismo y de la dictadura militar. Te hago la última, porque de eso también voy a hablar ahora en un ratito con Ricardo Alfonsín, que ha hecho un comunicado muy duro con relación a esta nueva Secretaría de Coordinación del Pensamiento Nacional no sé, creo que en una tarjeta para un funcionario no entran todos los títulos, o sea, va a ser con repliegue la tarjeta. A ver, ¿qué te imaginas? ¿Qué es esto? Yo creo que es un curro, Daniel. Un nuevo burócrata con un presupuesto seguramente a cargo de él. No tiene otro alcance. El pensamiento nacional ya no lo domina el kirchnerismo. Con esto de la burocracia sindical tenés un botón de prueba. Se ampararon y se asentaron y se apoyaron en lo más podrido de la vieja burocracia sindical. ¿Alguien puede transformar el pensamiento popular desde una posición así? Ahora gobernando para el Club de París, no tiene ninguna posibilidad. Es un curro. Le dieron una ubicación a alguien que perdió las elecciones en la capital federal. Néstor, un gusto. Gracias. Gracias. Él está haciendo mucho por zona norte, ¿eh? Suerte, sí. Suerte. Él también. Estoy ahí. Él creo que también va a andar por zona norte. ¿Qué haces, Daniel? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Feliz cumpleaños atrasado. Gracias. ¿No pude ir? Me falla. No, pues estaba en un acto. No sabés la mesa que te perdí. Estaba en un acto. No sabés. Me hubiera encantado, porque estoy seguro que me perdí. Creo, ahí le podés preguntar a Pablo. Ahí estaba la verdadera multipartidaria que hizo tu papá allá por el 81. Estoy seguro que además me perdí un encuentro muy amable y muy divertido. Muy bueno. La verdad que estuvo muy entretenido. Bueno. Muchos amigos. Bueno, le cerraba la charla con Pitrola con relación a este documento que sacaste muy duro con el tema de la creación de esta... Medio irónico. Yo creo que es más... Secretaría de no sé qué. Yo creo que es peor que eso. Para mí muestran la hilacha autoritaria que los caracteriza. No son más autoritarios porque la sociedad les pone límites, porque hay una cultura que ya no soporta el autoritarismo. Serían más. No se han corregido todavía en esto. A ver, ¿qué es eso de Secretaría del Pensamiento Nacional? ¿Con qué sentido se utiliza la palabra nacional? ¿Quiere decir argentino? ¿Alcanza con ser argentino para formar parte del pensamiento nacional? ¿Hay que ser algo más de argentino? ¿Algo más con ser argentino no alcanza? ¿Qué valor adicional le atribuyen ellos a lo nacional? Y en todo caso, ¿quién dice cuáles son esos valores? ¿Quién decide qué es nacional y qué no es nacional? A ver, el pensamiento que defiende a Rosa es nacional, y el pensamiento que no defiende a Rosa que es antinacional. ¿Pero qué es eso? Esto cada uno puede tener, por supuesto, yo tengo mi propia visión acerca de los pensadores argentinos. Y acerca de Rosa, seguro. Y acerca de Rosa y de lo que es nacional. Pero que el Estado me venga a decir a mí qué es lo que yo tengo que pensar o considerar que es nacional, o que el Estado se ponga a promover determinado pensamiento porque ellos consideran que eso es nacional. ¿Pero quién dice eso? ¿Dónde deciden eso? Para compartir lo que dice Pitrola, que es un premio. Yo a Foster, yo no critico a Foster, yo critico la creación de esto. Me parece una cosa autoritaria y que hay que tener mucho cuidado. Creo que en el fondo, no, por ejemplo, ¿por qué no
utilizarlo para promover determinada línea, favorecer determinada línea de pensamiento acerca de los acontecimientos que han ocurrido en la historia argentina, para que luego sean esa línea de pensamiento recogidas en textos de escuela. ¿Pero qué es eso? Yo no creo que en muy pocos países del mundo debe haber existido algo semejante. Sí, en los gobiernos de derecha, claro, nacionalistas. En las dictaduras. En las dictaduras. Cuando nos sacaban instrucción cívica. Yo contesté un poco irónicamente y lo comparé con el... ¿Vos te acordás cuando crearon el ente de calificación cinematográfica? Sí, señor. No va a ser que sea el director, el señor de las tijeras, claro, del pensamiento nacional, ¿no? Pero es una cosa realmente... Bueno. Ricardo, el otro día festejamos un nuevo 25 de mayo y te voy a pedir que me hagas un análisis de tu visión, no como político solamente, sino también como argentino. Yo te voy a decir lo que yo vi. A mí me duele mucho cuando se utiliza una fiesta que es de todos los argentinos, como vos decías, podés pensar de derecha, de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha, pero somos todos argentinos o vivimos todos en este bendito suelo. Y cuando se hace un acto partidario excluyente para un sector político. Porque, a ver, me parece que la presidenta el otro día, como en el Tedeum, yo miraba el Tedeum y veía a Macri, que obligatoriamente lo tienen que invitar porque es el jefe de gobierno, pero veía diputados, artistas, todos del oficialismo. No vi uno de la oposición. En el acto de la Plaza de Mayo, que me parece que esos actos hay que hacerlos, pero no vi una convocatoria amplia para los argentinos, vi un acto de un partido político. ¿Te molesta, te duele, te jode? Sí. ¿Qué sentís? Bueno, es el pensamiento nacional, ¿eh? Es creer que lo que uno piensa es lo nacional y que los que piensan otros o los que discrepan con uno son lo antinacional. Y efectivamente, en una fiesta patria en la que reivindica la fundación de la nacionalidad, lo antinacional no debe ser invitado. Esa es la consecuencia lógica de este tipo de pensamiento. Mira, se han adueñado, han sectorizado, han partidizado, han sectarizado, diría, cosas que nos pertenecen a todos. El caso tal vez más conocido es el de los derechos humanos. Querer adueñarse de los derechos humanos, cuando, si vos querés, históricamente no tienen demasiadas razones. No, hay mucho que no pueden adueñarse. Pero no solamente me refiero a lo que hicieron desde el justicialismo. Bueno, no quiero pelearme con demás. Pero no digo, en la década del 80 no se jugaron demasiado, estuvieron en contra. La principal ley de impunidad, la más gravosa, la ley de impunidad más gravosa para la democracia y los derechos humanos era la ley de autoamnistía, que se habían sancionado los militares perdonándose la violación de los derechos humanos. ¿Y ellos qué dijeron? Que no se podía derogar. La convalidaron. Los que están hoy gobernando acompañaron a un candidato a presidente que decía que no se podía derogar, que había que convalidarla. Ganamos nosotros y la derogamos. Bueno, así que no tienen demasiados argumentos objetivamente para adueñarse de una causa como esta, que debe ser de todos, porque tampoco el radicalismo se puede adueñar de eso, porque hubiera sido imposible el juicio a la Junta, la CONADEP, más de 200 militares presos, si no hubiera habido un pueblo que acompañó con coraje y con mucha convicción moral la necesidad de llevar adelante ese juicio. Y además hay una realidad que yo siempre lo digo y lo subrayo, ¿no? Hoy cualquiera es guapo con los militares o con los milicos. En esa época... Claro, pero era muy difícil. Y mientras algunos en los finales de los 70, de los 80 presentaban habeas corpus, había otros que estaban haciendo negocio, no los vi presentar. Uno. Habría que recordarle, a ver, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo pusimos preso a los que nos torturaban, los sometimos a justicia, a los que nos mataban, a los que nos secuestraban, a los que nos hacían desaparecer, pero los pusimos presos cuando todavía estaban en los cuarteles, claro, con los tanques, con los Mauser, cuando no sabíamos qué podía pasar, cuando todavía no sabíamos qué iban a hacer los que habían acompañado las dictaduras militares, no solamente los militares, otros grupos que habían acompañado las dictaduras militares. Y sin embargo, el pueblo, cuando digo los pusimos presos, digo el pueblo, no un gobierno, ni un partido, ni un presidente. Fue el pueblo el que protagonizó una gesta extraordinaria. Te cuento una anécdota. En el primer alzamiento de Aldo Rico, yo me acuerdo que fui con un senador de la provincia de Buenos Aires, que fuimos a recorrer... ¿Gas? No, ¿Quién senador era? provincial. Después provincial. Fuimos a hacer una recorrida y fuimos al 7º regimiento de Cobunco, invitados. Sí. Claro, nosotros estábamos adentro del cuartel invitados, comíamos con los milicos, todo, estaba todo fenómeno.
Cuando nos enteramos, nos avisaron que había levantamiento militar y nosotros ahí adentro. Sí. Imagínate, Claro. asociar la política en ese momento con todos los milicos, te puedo asegurar que tuvimos 48 horas difíciles. Bastante complicadas. Y fueron muy momentos muy complicadas. duros. Fuimos a la boca del diablo, te digo que... Miren, en esos años vos no sabías, incluso me lo decía el viejo. Gas salvó a mucha gente. Yo he tenido Gas, alguna Goleador. diferencia grande con el Sí. senador Adolfo Gas, pero la verdad que se la jugó por Pero mucha gente. te digo, mira, yo me acuerdo cuando a veces nos criticaban por algunas cosas, el viejo me decía, pero no se dan cuenta, yo no, me lo decía después, yo no sabía qué día me levantaba con un golpe militar. Claro. ¿No? Pues todos los días la amenaza estaba Latente. era ahí, latente, permanente. Ricardo, bueno, yo hablaba, cuando comenzaba a hablar con Pitrola, le decía que hubo uno que dijo truco, otro que dijo quiero retruco, el otro quiero vale 4, y después es como que terminaron yéndose al mazo, hablando en un criollo para que se entienda. ¿A qué me refiero? Al vicepresidente de la Nación. Mañana Vudú va a tener que estar delante del juez. ¿Qué reflexión te merece? ¿Cómo viene este chicaneo de un lado y del otro? ¿Lo ves al hijo con el poder o con la autonomía suficiente como para tomar las decisiones que deberá tomar? ¿O esto que está haciendo el hijo es como diciéndole al vicepresidente, yo no le tengo miedo al poder político, yo voy a hacer lo que dice la ley? Mira, yo espero que la justicia actúe con independencia de cualquier poder, no solamente del poder del Estado, de todos los poderes, pero también del poder del Estado, y que actúe solamente en función de lo que dice el derecho, y que se pueda avanzar en esta investigación. Le está haciendo mucho mal. Yo no prejuzgo, no me adelanto, que eso lo diga la justicia, pero todo este proceso y todas estas intenciones de demorar, de dilatar, de pedir prescripciones, de pedir que se anulen las actuaciones para que se sigan dilatando el juicio, eso perjudica al gobierno. Yo, si fuera la presidenta, le pediría en reserva, por favor, ¿por qué no te tomás una licencia? Sí, pero me parece que la presidenta se reunió en reserva y le dijo, dale para agachar la cabeza y dale para adelante, porque fíjate que Vudú está hablando en algunos medios cuando nunca habló. Sí. Alguien le dio la derecha, porque yo conozco un poco al que le maneja la prensa Vudú y no va al baño sin pedir permiso. Y bueno, están cometiendo un error muy grande político, y creo que lo van a pagar muy caro. Muy caro en términos electorales. Porque en definitiva esto no perjudica nada más que al gobierno nacional. No. Perjudica a la nación como, a ver, como cuestión democrática y cuestión institucional. Claro. Porque esto sale para afuera. Pero perjudica a los argentinos porque afecta a la gestión, y cuando se afecta a la gestión negativamente también se afecta al conjunto de los argentinos. Esto es lo que debería hacer sin que se lo pidan. Tal vez se lo han pedido, y no lo ha hecho. No sabemos, porque en realidad estas cosas no se piden públicamente, está bien, pero debería ser esto para no dañar a la gestión. Pero bueno, ellos creen que hacer una cosa así es un síntoma de debilidad, es una confusión total. Hoy Capitanich sigue yendo al Congreso, pero la oposición ha tomado una decisión muy dura en las últimas horas. Sí. ¿Es al cohete que vaya un jefe de gabinete y ustedes no puedan preguntar o no puedan repreguntar? Y así como lo están haciendo, es como si no fuera. Es simplemente una simulación. Porque, a ver, ¿qué te dicen? Un mes antes vos lo tenés que mandar las preguntas. Bueno, muy bien. Te contestan la pregunta en un CD y te las dan en el momento en el que llega el jefe de gabinete al Congreso. O sea, no tenés tiempo de leer No tenés tiempo de leer ninguna respuesta. Pero además no te permiten repreguntar. Vos escuchás un monólogo de 5 horas y ¿sabés qué pasa? Recién me preguntaba un periodista, me decía, pero bueno, ¿no hubiera sido mejor ir? Mire, ni mejor ni peor para leer, para escuchar lo que me dice en el CD, lo leo. Ahora, no es una cuestión personal. Uno sabe que no se lo hacen a Ricardo Alfonsín, ni a Mario Negri, ni a Roy Cortina, ni a Miguel Base. Se lo hacen a la oposición, y la oposición merece respeto. Es una institución que merece el mismo respeto que merece el oficialismo. Y entonces, si no nos respetan, para que nos respeten, quien no se respeta a sí mismo no va a ser respetado. Entonces, nosotros está bien lo que hicimos. Que se den cuenta de que no podemos seguir asistiendo a esta simulación con la presencia del jefe de gabinete que no responde, porque en los CD tampoco responde, no deja repreguntar, así que, y como si no nos diéramos cuenta de la burla
que nos están haciendo. No es por cuestiones personales ni por bronca. Hay que respetar las instituciones. Y la oposición es una institución también, que tiene que ser respetada, pero el oficialismo se ríen. Bueno, espero que la sociedad les reclame también seriedad en eso, y se la reclame a la oposición también, respeto de unos a otros. Ricardo, para ir terminando, había iniciado enero con un INDEC que, de acuerdo a todo, parecía que estaba empezando a blanquear y a decir la verdad de lo que estaba sucediendo. El último mes y medio, o en los últimos 2 meses, según los especialistas, según las encuestadoras, los que hacen seguimientos, volvieron a meter la uña. Sí. ¿Vos lo estás percibiendo eso? Bueno, yo no tengo elementos de juicio como para probar, pero durante muchos años, cuando nosotros decíamos que no hacían caso, que no medían en serio, lo negaban. Finalmente, bueno, tuvieron que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional, porque si no fuera por el Fondo Monetario Internacional seguirían con este mecanismo. Bueno, tal vez tengamos que pasar un tiempo más y tal vez otra vez al único que le vayan a hacer caso es al Fondo Monetario Internacional, si es que están haciendo mal las cosas con los nuevos índices, porque la verdad que se niegan a que el Fondo Internacional monitoree. Esa es otra simulación. Están haciendo todo lo que el Fondo Monetario Internacional les está pidiendo que haga, de arreglar con el Club de París, pagarle a Repsol, arreglar con los juicios con el CIADI. En realidad están haciendo las cosas. Y yo eso que lo valoren los ciudadanos. Lo digo que no se puede engañar a la gente. Igual que este acuerdo con el Club de París, que lo presentan como algo extraordinario. ¿Qué fue lo que hicieron? A decirle cuánto le debemos, que le vamos a pagar. Y algo extraordinario, eso. Siempre se da 10 años, como mínimo 5 años nos dieron. En la época de la década del 80 nos dieron 10 años y 6 de gracia. En los procedimientos, el mínimo 10 años, 3 de gracia, ninguna. No nos perdonaron los punitorios, que casi siempre se perdonan. ¿Qué tiene de extraordinario? La macana le hicieron a no haber conversado antes, porque ahora fueron a negociar con la soga al cuello. Y el Club de París se dio cuenta que íbamos a negociar en circunstancias apremiantes y, bueno, ofreció menos de lo que normalmente ofrece. Ricardo, un gusto, gracias como siempre. No, gracias a vos, Daniel. Señores, en 7 días nos reencontramos, pásenla bien, chau.